Hola chicos, espero que estén muy bien. Antes de iniciar con el video, quisiera tomarme un momento para agradecer a los miembros del canal que apoyan mucho este proyecto. Un saludo y un agradecimiento enorme a @AngelCalderón 6623, @Reaper31x, y @Nitsujita 5916 por unirse al nivel de King of Fuckers, y también a @MrPotato por renovar su apoyo en Fuckers. De verdad, se los agradezco un montón. Aprovecho para recordarles que, si se unen a las membresías del canal, van a tener beneficios muy geniales. Por ejemplo, van a poder pedir la publicación de los fics que quieran escuchar y también van a tener un rango especial y exclusivo en nuestro servidor de Discord. Sin más que decir, vayamos con el video. Capítulo 21. Batalla decisiva, primera parte, la noche de la batalla decisiva. Saber corría por la ciudad en la parte trasera de la motocicleta que conducía a Assassin. La luna brillaba en lo alto, el cielo parecía inalcanzable. Con la velocidad de la moto, el viento cortante del invierno azotaba a ambos, pero, por alguna razón, a ella no le importaba. ¿Era por estar con Assassin? A pesar de que se dirigían a la batalla final, el espíritu de Saber estaba extrañamente despejado. Él desprendía una misteriosa y reconfortante sensación de seguridad. Jamás imaginé que llegaría el día en que viajaría en una motocicleta con Saber de paquete, se siente un poco raro. Por eso, cuando Assassin le habló con ese tono, Saber le respondió con total tranquilidad. ¿De verdad? A mí, en cambio, me llena de orgullo poder cabalgar hacia la batalla final a tu lado, Assassin. Lo dijo con convicción, sin ninguna vacilación en su voz. Esta vez no podré alcanzar el Santo Grial, pero aún me queda el futuro. Esta guerra del Grial ha sido sumamente dura, pero estoy sinceramente agradecida por la suerte de haberte conocido en medio de ella. Ya veo. Las palabras de Saber hicieron que Assassin contuviera el aliento por un instante. Saber ladeó la cabeza, extrañada por esa reacción antinatural, pero antes de que pudiera preguntar, Assassin respondió. Yo también. Yo también me alegro de haberte conocido, Saber. Saber ignoraba la inmensa cantidad de significado que se ocultaba detrás de esas palabras. Aún así, él se lo había afirmado con total convicción. Para ella, eso era más que suficiente. Devolvió su atención a la carretera y fijó la mirada al frente. El campo de batalla final. El templo Ryudou. Y entonces. Muy bien, hemos llegado. A partir de aquí. Saber acababa de detener la motocicleta frente a la imponente puerta del templo cuando... Oh. Al fin llegas, Saber. Y también tú, Assassin. Una enorme sombra descendió justo frente a la misma puerta. Surcando los cielos en su carro de guerra, Ryder aterrizó, bloqueándoles el paso. Ryder. Como era de esperarse, eres tú, murmuró Saber, poniéndose en guardia al instante. Pero su aparición no le sorprendió en absoluto. De hecho, llegó a pensar que tenía que ser él. Habían interactuado muy poco, pero la abrumadora presencia de este hombre se había grabado a fuego en el corazón de Saber. Seguramente, Assassin pensaba lo mismo. Assassin, déjame este lugar a mí. Saber le dirigió una breve mirada, y Assassin asintió lentamente. Sí, te lo encargo. Dicho eso, Assassin pasó en solitario por el lado de Ryder y comenzó a subir los escalones de piedra del templo. Ninguno de los dos sabía qué pasaría una vez comenzara la batalla. Esa espalda alejándose podría ser la última vez que Saber viera a Assassin. Pero, aún así, ninguno de los dos albergaba miedo o vacilación. Saber observó la espalda de Assassin hasta que desapareció, y luego se volvió para encarar a su propio enemigo. ¿De qué lado estás? No iba a hacerle una pregunta tan trivial. Él no se aliaría ni con los Ainsberg ni con los Tosaka. Aunque Saber no lograba comprenderlo del todo, era evidente que Ryder actuaba según sus propias y férreas convicciones. Si ese era el caso, las palabras no bastarían para convencer a este hombre. Por lo tanto, determinada, levantó su espada. Las palabras no tienen sentido. Apostemos nuestras espadas y decidamos quién prevalecerá. Como si entendiera esa silenciosa declaración de guerra, Ryder esbozó una sonrisa complácida. Prepárate, muchacho. Sí. Y más te vale no perder. Lo animó su joven máster, con el rostro tenso. Ryder le dio unas palmaditas en la espalda y soltó una carcajada. Por supuesto.
Ahora derrotaré a Saber, y después tú también aplastarás a tu enemigo. Y para el gran final, el rey de los héroes. Conquistaré a todos los presentes y reclamaré todo este campo de batalla para mí. Alardeó de forma grandilocuente, a pesar de tener a su enemiga justo frente a él. Tú nunca cambiarás, ¿verdad? Ante esa actitud tan exasperante, Saber suspiró, exasperada. Pero al mismo tiempo, pensó que eso era muy propio de él. Por eso. Me encargaré de corregir esa arrogancia tuya ahora mismo. Con la espada sagrada en una mano, aceleró la motocicleta sin piedad hacia él. Allá voy, rey de los conquistadores. Como respondiendo a su grito de guerra, Ryder tomó las riendas y lanzó su carro hacia adelante. Ven, rey de los caballeros. Y así, el rey de los conquistadores y el rey de los caballeros. Los dos reyes chocaron con todo su poder. Kirei y Kiritsugu subían por la ladera de la montaña trasera. La entrada al inmenso sistema de cavernas subterráneas se encontraba detrás del templo Ryudou. Usando a Saber y a Assassin como señuelos, ambos planeaban infiltrarse por la parte trasera. No había conversación entre ellos. Por azares del destino ahora eran aliados, pero originalmente eran dos personas totalmente incompatibles. Era natural que el silencio reinara. Avanzaban apartando la maleza de forma mecánica. En ocasiones tenían que escalar paredes casi verticales en un sendero montañoso extremadamente traicionero, pero ambos lo sorteaban sin mostrar signos de agotamiento. Finalmente, siguiendo un pequeño arroyo, encontraron la entrada a la cueva. No dudaron. Se adentraron en la profunda oscuridad sin siquiera encender una linterna. Tras resbalar y bajar a tientas por una estrecha pendiente, salieron a un pasaje natural iluminado débilmente por musgo luminiscente. Llegados a este punto, no necesitaban confirmar nada. El interior de la caverna estaba saturado de una cantidad aberrante de energía mágica oscura y espesa. Ugh. Ante esa atmósfera pesada, Kiritsugu frunció levemente el ceño. Era el momento en que se confirmaba que su última esperanza no era más que una ilusión. Era lógico que reaccionara así. Al presenciar ese conflicto interno, Kirei apenas curvó las comisuras de los labios. Aún así, ambos siguieron avanzando. Y entonces, desembocaron en una caverna colosal. En ese preciso instante, un objeto misterioso los atacó por sorpresa. Kirei apenas logró bloquearlo con una de sus llaves negras. Kiritsugu apuntó su arma de inmediato, y ambos fijaron su vista en el centro de la gran caverna. Allí. Al fin llegan, mocosos. Acompañado por un enjambre incalculable de insectos, Shouken se interponía en su camino. El número total de gusanos era incuantificable. Probablemente, Shouken había congregado a absolutamente todos los familiares de los que disponía. La mitad de aquella cueva, del tamaño de un estadio, estaba literalmente alfombrada por un mar de insectos repulsivos. Shouken mató. Murmuró Kirei con frialdad, pero no hubo respuesta. Lo único que regresó fue una sed de sangre innegable. Seguramente seguía enfurecido por lo sucedido en la residencia Matou. Hablar no tenía sentido. Por eso. Ambos se movieron al mismo tiempo. Acaben con ellos. Al mismo tiempo, Shouken dio la orden a sus gusanos. El enjambre se abalanzó sobre ellos como un tsunami. Kirei los repelió de frente con sus llaves negras, y Kiritsugu con fuego de supresión, pero era como intentar apagar un incendio escupiendo agua. Los ataques de ambos apenas abrían minúsculos huecos en la interminable horda de insectos, siendo prácticamente ineficaces. Por supuesto, ninguno de los dos caería ante simples insectos, pero a este ritmo les era imposible avanzar. Jajaja. ¿Qué pasa? Y jamás podrán aniquilar a todos mis gusanos con tan poco poder. La risa burlona de Shouken resonó en la caverna. El objetivo de Shouken era ganar tiempo. Aunque no lograría derrotarlos con los gusanos, la avalancha constante impedía que Kirei y Kiritsugu avanzaran. Claramente planeaba retenerlos hasta que Tokiomi completara el ritual en lo más profundo de la cueva. Pero no iban a permitirlo. HMPH. Kirei lanzó una llave negra directamente hacia Shouken. La hoja surcó el aire. Si no podían aniquilar a todos los gusanos, bastaba con aplastar la cabeza de la serpiente. Como había planeado, la llave negra se disparó como un proyectil y se clavó en Shouken. Sin embargo, es inútil.
A pesar de tener un enorme agujero atravesándole la cabeza, Shouken esbozó una sonrisa de burla. Mi propio cuerpo es uno con este ejército de gusanos, por más que destruyas una parte de él, jamás podrás matarme por completo. Dicho eso, el agujero en el cuerpo de Shouken se cerró en un abrir y cerrar de ojos, rellenado por más insectos. Su forma misma era la de un enjambre. Si querían matarlo, tendrían que exterminar a todos los insectos presentes o asestar un golpe letal al núcleo de Shouken. A pesar de ello, Kirei volvió a lanzar otra llave negra exactamente al mismo punto. Impactó en la zona que apenas se estaba regenerando, abriendo un agujero aún más grande. Pero fue igual de inútil. De la nada, cientos de insectos acudieron y taparon el boquete instantáneamente. Pero, ese era precisamente el plan. Time Alter, control de tiempo inherente, doble axel, doble aceleración. Entonando el conjuro, Kiritsugu se lanzó hacia el hueco que estaba a punto de cerrarse. Control de tiempo inherente. Acelerando su propio tiempo al doble de lo normal, Kiritsugu coló su cuerpo por esa minúscula abertura en una fracción de segundo imposible de reaccionar. ¿Qué? Al ver eso, la expresión de Shouken se desencajó por primera vez, asombrado. Intentó moverse de inmediato para detener al Magus Killer que intentaba escapar, pero, Kirei no se lo permitió. Moviéndose a una velocidad que desafiaba los límites humanos, Kirei se abalanzó sobre el anciano que intentaba interceptar a Kiritsugu y lanzó un poderoso puñetazo. Shouken apenas logró esquivarlo dispersando su cuerpo en forma de gusanos. Pero, fue más que suficiente. Aprovechando esa distracción, Kiritsugu ya había cruzado y corría hacia la oscuridad, perdiéndose en la distancia hacia el fondo de la cueva. En ese lugar, solo quedaron el océano de insectos y dos hombres. Así que, ese era su plan desde el principio. Habiendo sido superado por completo, Shouken apretó los dientes de pura frustración. Así es. El plan siempre había sido que Kirei retendría a Shouken, mientras Kiritsugu se encargaba de Tokiomi. Tomando el silencio amenazante de Kirei como una afirmación, el anciano mago rió con sorna ante el sacerdote solitario. Kakaka. ¿Estás seguro de esto? ¿No te resultará un poco difícil lidiar tú solo con esta cantidad de gusanos? Como si resonaran con las palabras de Shouken, el espantoso número de insectos hizo vibrar sus alas al unísono, creando un zumbido que sonaba como una burla coral. Un estruendo ensordecedor que hacía temblar la mismísima caverna. Pero Kirei no se dejaría intimidar por algo así. No te preocupes por mí. Además, tengo cuentas pendientes contigo. Devolviéndole la sonrisa burlona a Shouken, Kirei preparó sus llaves negras. Fijó su mirada en el viejo mago, específicamente en su brazo derecho. Voy a recuperar esos hechizos de comando. Escupiendo esas palabras, Kirei se lanzó sin dudarlo hacia el corazón del enjambre. Ante tal atrevimiento, Shouken soltó una gran carcajada. Jaja, jajajaja. Ya veo, has venido a vengar a tu padre. Aferrarte a semejante patraña a estas alturas. Muy bien, Kirei, permitiré que este servidor aplaste esa farsa tuya. Acompañando su risa y como para provocar a Kirei, los hechizos de comando de Shouken brillaron siniestramente. Al instante, los insectos se llenaron de poder y, zumbando de puro éxtasis, se abalanzaron sobre Kirei. Y entonces... el sacerdote hizo frente al monstruoso ejército comandado por el viejo mago. Tokiomi contemplaba la vasija desde lo alto del altar. Los preparativos para el ritual estaban prácticamente terminados, solo quedaba esperar a que el santo grial se llenara. Una vez que el rey de los héroes, quien seguramente estaba interceptando a los servants restantes en el templo Ryūdō justo encima de ellos, saliera victorioso, Tokiomi usaría todos sus hechizos de comando para obligarlo a suicidarse. Por muy poderoso que fuera el rey de los héroes, no podría resistir 3 órdenes absolutas desde esta distancia. Es imposible que Archer sea derrotado. Aún así, he tomado todas las precauciones posibles y he preparado el terreno. El momento se acerca, murmuró Tokiomi con lentitud, con la victoria al alcance de la mano. Pero en ese momento, el sonido de un disparo resonó hacia él. Rompiendo la barrera del sonido, el disparo letal voló sin piedad. Con una precisión milimétrica, la bala de acero que apuntaba directamente a la cabeza de Tokiomi, fue detenida por un muro invisible a escasos centímetros de destrozarle el cráneo.
Al mismo tiempo, una de las joyas que Tokiomi llevaba consigo emitió un sonido agudo y se hizo pedazos. Así que has venido con un francotirador. Tras confirmarlo, Tokiomi murmuró con una actitud extremadamente relajada y confiada. Ya sabía cuáles eran los métodos del enemigo. En circunstancias normales, no se habría molestado en protegerse contra armas modernas, pero afortunadamente había decidido no dejar nada al azar y había desplegado una barrera defensiva a su alrededor. En esta ocasión, no puedo permitirme ni un solo error. En este momento crucial, donde recae el anhelo de toda la historia de mi familia, un descuido es inaceptable. Y precisamente por eso, con la misma elegancia de siempre, o incluso más refinada que de costumbre, le habló al francotirador oculto. Puedes salir. Poco después, la figura se dejó ver. Al comprender que los disparos sorpresa eran inútiles, se levantó de detrás de unas rocas cerca de la entrada y caminó lentamente hacia él. Oh, Tokiomi no pudo evitar soltar una exclamación de asombro ante esa actitud. Había creído que se trataba de un hereje despreciable que deshonraba el arte de la magia, pero parecía que no era un simple renegado cobarde. En la figura que avanzaba hacia él se percibía un genuino espíritu de lucha. Tú eres el actual líder de la familia Tosaka. Tosaka Tokiomi, ¿verdad? Así es, Emiya Kiritsugu. Por eso, Tokiomi lo reconoció formalmente como un enemigo digno y respondió a su pregunta. Jamás imaginé que terminaría compitiendo por el Santo Grial con alguien tan infame como tú, es un poco sorprendente, pero admito que es mejor de lo que esperaba. Tokiomi murmuró, sintiéndose extrañamente conmovido. Sin embargo, Kiritsugu no parecía tener la menor intención de alargar la charla. Devuélveme el Grial, Yairi. Apuntó su metralleta directamente hacia Tokiomi, en completo silencio. Inténtalo, asesino de magos. Tokiomi alzó su cetro incrustado con rubíes. En ese instante, las llamas y las balas colisionaron. Bajo la atenta mirada de Saber, Assassin continuó subiendo los escalones de piedra. Con cada escalón que pisaba, innumerables pensamientos y emociones afloraban desde lo más profundo de su pecho. Los recuerdos de los días que había pasado en este mundo. Las personas con las que se había cruzado. Había podido reunirse con personas invaluables a las que, en su propio mundo, ni siquiera podía escucharles la voz. Qué cálido, qué deslumbrante había sido todo aquello. Sé muy bien que todo eso es falso. En este mundo, Assassin era una anomalía que no debería existir. Esa calidez, ese brillo, pertenecía a los habitantes de este mundo. Jamás estuvieron dirigidos hacia él. Y, sin embargo, le pareció genuinamente hermoso. Continuó subiendo las escaleras. La puerta del templo se acercaba cada vez más. Ese era el destino final de Assassin. Incluso si ganaba esta batalla, Assassin no podría quedarse en este mundo. Y además, tampoco podía decir que no se arrepentía de nada. Allí estaba Saber. Estaba Kiritsugu. E incluso Ilia. Si se quedaba, podría volver a hablar con todos ellos. Aún así, siguió subiendo las escaleras. Por el bien de ellos, los habitantes de este mundo. Porque creía que lo que vio era hermoso. Porque los apreciaba tanto que, al menos ellos, debían seguir sonriendo. Incluso si en ese paisaje, el papel de Assassin no existiera. Y así, llegó a la puerta del templo. Muy bien, esta es la última elección. Si avanzaba, todo terminaría. Por eso, Assassin no dudó ni un segundo y cruzó el umbral. Y allí. Has llegado. Estaba cansado de esperarte, Faker, falsificador. Anunciando el final, el Servant dorado le bloqueaba el camino. Ante un Assassin que se ponía en guardia, Archer le preguntó con su actitud prepotente habitual. ¿Qué fue de Saber? Está peleando contra Ryder allá abajo. Ya veo, HMPH, no importa. Después de matarte, iré a buscarla yo mismo. Al parecer, a quien Archer estaba esperando no era Assassin, sino a Saber. ¿Acaso hay algún problema sin resolver entre ellos dos? Por un momento ladeó la cabeza, confundido, pero al no recordar nada en particular de su mundo, desestimó la idea rápidamente. A cambio, sabiendo que era inútil pero queriendo confirmarlo por última vez, lanzó una pregunta. Solo pregunto por si acaso, ¿te apartarías de mi camino? ¿Tanta prisa tienes por morir? Tienes razón. Lo siento, olvida lo que dije.
Probablemente se había contagiado del aura inmutable de Archer. Reflexionó que había sido una pregunta demasiado estúpida para hacerla justo antes del combate final. Entonces, sobran las palabras. Si lo pensaba, el primer Servant que había visto al llegar a este mundo fue este mismo Archer. Desde su llegada, habían cruzado espadas y palabras en múltiples ocasiones. Gracias a su propia naturaleza y a sus encuentros, conocía a la perfección los fantasmas nobles, el poder y la actitud de su oponente. Y la conclusión a la que Assassin había llegado tras analizar todo eso era clara. Si pelea en serio contra Archer, no hay ni una entre 1.000.000 de posibilidades de ganar. Y ahora mismo, frente a él se alzaba ese rey de los héroes, completamente despojado de su arrogancia. Trase, on proyección, iniciada. Aún así, Assassin empuñó sus armas. Simultáneamente, tomando el despliegue de su magia como una declaración de hostilidad, una aura asesina abrumadora emanó del rey de los héroes. El espacio a su espalda comenzó a distorsionarse como un espejismo por el calor. El aire se volvió tan tenso y pesado que solo la presión de su presencia amenazaba con aplastarlo. Pero, negándose a ceder terreno en espíritu, le devolvió a Archer una mirada feroz. Ante esa mirada, Archer soltó un bufido, claramente divertido. HMPH, esa es la actitud, falsificador. Aun sabiendo que no puedes vencerme, mantienes ese espíritu indomable. Serás un telonero más que digno antes del plato principal con saber. El espacio se distorsionó aún más. El número de portales creció de 10, a 20, a 30, multiplicándose infinitamente. Y, sin embargo, lo que Assassin iba a hacer no cambiaba en absoluto. Rollout construcción de todos los pasos, completada. Clear todas las armas proyectadas, listas. Era la misma escena del primer día. Frente a Archer, que desplegaba una infinidad de portales dorados, Assassin simplemente proyectaba, trase, cada una de las armas que salían de ellos. Desde el principio, Assassin no tenía otra habilidad más que esa. Su cuerpo no era más que un circuito mágico diseñado única y exclusivamente para hacer eso. Con una sola excepción. No podía usar su esfera de realidad. Ese mundo pertenecía únicamente a ese hombre. El paisaje mental del actual Assassin estaba demasiado alejado de aquel ideal. Pero, ¿y qué importaba? Entonces, usando exclusivamente sus falsificaciones, lo superaría en cada uno de sus movimientos. Al ver la determinación en su postura, el rey de los héroes levantó un brazo. Procedamos a la evaluación. Tus copias baratas. Su precisión. Yo mismo me encargaré de ponerlas a prueba. Sí. En respuesta, Assassin dio un paso al frente. Frente a él se alzaba el Servant poseedor de los 1000 tesoros. Allá voy, rey de los héroes. ¿Tienes suficientes armas almacenadas? Ja. No te pases de arrogante, mestizo. Archer abrió la puerta y desplegó una infinidad de fantasmas nobles. Cabalgando bajo el cielo iluminado por la luna, los dos ejércitos de espadas opuestos iniciaron aquí su colisión final. Capítulo 22. Batalla decisiva, segunda parte, un carro de guerra y una motocicleta surcaban el campo de batalla. La que tomaba la delantera era Saber. Aplicando la energía mágica de la armadura que normalmente usaba en combate para reforzar la motocicleta, Saber había superado con creces los límites del motor, acelerando a velocidades absurdas. Si solo se trataba de velocidad pura en línea recta, superaba ampliamente al carro de Ryder. Y aún así, quien tenía la ventaja era Ryder. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? Acompañando su rugido, el trueno retumbó. Eran rayos disparados desde el carro de Ryder. Los relámpagos caían a la espalda de Saber desde lo alto del cielo. ¡Ugh! Conduciendo casi a ras del suelo, Saber rechinó los dientes y esquivó por los pelos el ataque que llovió sobre ella. Pero la arremetida de Ryder no cesó. Aunque Saber lo superaba en velocidad, eso solo aplicaba en tierra. Desde los cielos, Ryder tomaba atajos en línea recta y se abalanzaba una y otra vez sobre la Saber que huía. A este paso la motocicleta no resistirá. Forzar la máquina más allá de sus límites suponía una carga brutal. Y más aún si Saber ejecutaba maniobras y derrapes complejos para evadir los ataques. Frente a un Ryder montado en su carro de guerra, perder la motocicleta sería una herida fatal. Antes de que eso suceda, tengo que arrebatarle su carro de alguna manera.
Pero, no podía usar Excalibur. Su consumo de energía mágica era demasiado ineficiente. Con su suministro actual, podía dispararla 2 veces por combate a lo sumo. Y Saber entendía perfectamente que, en el instante en que disparara la segunda vez, ella misma desaparecería por agotamiento. En otras palabras, solo podía usarla de forma segura una vez. Pero no podía desperdiciar ese único disparo contra el carro de guerra. Porque después de destruir el carro, todavía quedaba el fantasma noble definitivo de Rider. Ionionetairoi. Si gastaba su carta de triunfo aquí, Saber perdería su única forma efectiva de contrarrestar el ejército del rey. ¿Qué debo hacer? Rider se acercaba de nuevo. Tenía que pensar. Tenía que encontrar una forma de derrotar a ese carro de guerra sin usar la espada de la victoria prometida. Rider pisoteaba implacablemente a la Saber que huía. Sin embargo, su corazón estaba lejos de sentirse en paz. El control aéreo otorgaba una inmensa ventaja. Ante un ave que podía atacar libremente desde el cielo, una bestia que se arrastraba por la tierra era sumamente vulnerable. No era exagerado decir que quien controlaba los cielos, controlaba la guerra. Pero a pesar de estar en una situación tan abrumadoramente favorable, Rider aún no lograba asestar un golpe decisivo. Ese hecho hizo que Waver alzara la voz con preocupación. Rider. Ya lo sé. No hables con esa vocecita tan débil. Era frustrante, pero aún dominando los cielos, la velocidad de Gordius Whale, la rueda de la autoridad divina, era ligeramente inferior a la de la motocicleta de Saber. Y, sin embargo, no podía usar Ionionetairoi. La espada de la victoria prometida de Saber poseía el poder destructivo suficiente para arrasar con el ejército del rey en un instante. Ionionetairoi tenía el defecto fatal de que la esfera de realidad no podía mantenerse si más de la mitad del ejército era aniquilado. Si ambos fantasmas nobles chocaran, las probabilidades de ganar serían de un 50% en el mejor de los casos. Incluso si lograba ganar esta batalla, el gran duelo contra el rey de los héroes los esperaba a continuación. No podía permitirse una apuesta tan arriesgada en este momento. Costara lo que costara, tenía que derrotar a Saber usando únicamente la Gordius Whale, o en el peor de los casos, forzarla a usar Excalibur primero. Tirando de las riendas, Rider se adelantó, posicionándose sobre la zona boscosa que Saber estaba a punto de atravesar. Destrozó el terreno y provocó una lluvia de escombros sobre ella. Para una Saber que viajaba a 400 km por hora, la lluvia de árboles y piedras era literalmente una ráfaga de metralla mortal. Un solo roce le costaría la vida. Pero ante aquella avalancha de proyectiles que caía como una luz, Saber no redujo la velocidad ni un ápice. Apretando los dientes, Saber confió en su intuición, que casi rayaba en la precognición, y en una técnica de conducción inhumana, esquivando cada bala por milímetros. En medio de esta abrumadora inferioridad, Saber estaba logrando mantener a raya a la Gordius Whale armada únicamente con una motocicleta y su propia destreza. Ante esa exhibición de espíritu indomable, Rider soltó una carcajada de asombro. ¡Ja ja 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 ja! ¡Magnífico! Eso es lo que se espera del noble rey de los caballeros. En efecto, esto era una prueba de resistencia. Una gran carrera de la gallina donde el primero en verse obligado a usar su carta de triunfo perdería. Rider también tomó una decisión y apretó las riendas con mayor fuerza. Muy bien, sigamos subiendo la apuesta. A ver qué te parece esto. Lo siguiente que Rider arrojó fue un muro de hormigón que recubría la ladera de la montaña. Le lanzó a Saber un bloque de piedra que superaba holgadamente los 2 metros tanto en ancho como en alto. Con semejante masa sólida, esquivarlo era imposible, y usar solo el viento invisible, no bastaría para derribarlo. No tendrá más remedio que disparar la espada de la victoria prometida. O eso pensaba Rider con una sonrisa de triunfo en su interior. Pero, como si se burlara de él, Saber rugió. No me subestimes, rey de los conquistadores. E inmediatamente, Rider se dio cuenta de su error de cálculo. Saber pisó el acelerador a fondo y, sin liberar el verdadero nombre de su fantasma noble, blandió su espada aún envuelta en el viento invisible con todas sus fuerzas. Con un grito que desbordaba poder, asestó un tajo horizontal. El golpe fue mucho más poderoso de lo que Rider había estimado.
Saber lanzó por los aires el bloque de hormigón de varias toneladas como si fuera una pequeña piedra. Girando violentamente, el bloque de hormigón volvió a surcar los cielos, trazando una trayectoria letal directamente hacia Ryder. ¡Uah! Ante el grito aterrorizado de Waver, Ryder desenvainó su espada chipriota y fijó su mirada en el proyectil que se le venía encima. ¡Sellará! No dispuesto a perder en una competencia de fuerza bruta, Ryder asestó un tajo demoledor que impactó de lleno en el bloque de hormigón. La trayectoria se desvió, y la masa de piedra pasó de largo, estrellándose detrás de su carro. En esa minúscula fracción de segundo de distracción, el motor de la motocicleta de Saber rugió. Saber apuntó directamente hacia el carro de Ryder, quien había bajado su altitud para adelantarse y arrojarle el escombro. Para Ryder, fue un ataque sorpresa que jamás previó. Usando otro fragmento de hormigón como rampa, la motocicleta de Saber despegó. Un salto inmenso que utilizaba el propio ataque enemigo a su favor. Saber finalmente había alcanzado a Ryder en el aire. Ryder, prepárate. La espada oculta en el viento invisible se cernió sobre Ryder. Pero... ¡qué ingenua! Ryder tampoco estaba dispuesto a perder tan fácilmente. Poniendo todo en juego, canalizó cada gramo de su fuerza y recibió el golpe con su espada de bronce. Saber también lo había subestimado. Las habilidades como espadachín de un espíritu heroico de la clase Ryder. Ryder logró detener por completo aquel golpe colosal, usando únicamente su espada de bronce. TSK. Frustrada por haber dejado escapar una oportunidad única, Saber chasqueó la lengua. Ahora era el turno de Ryder. Sin darse cuenta, su persecución salvaje los había llevado a dar la vuelta completa al templo Ryūdō, regresando a la puerta principal donde habían comenzado. No había mejor lugar para decidir el final. Tras haber saltado para intentar alcanzar a Ryder en el aire, Saber ahora caía de regreso a la tierra, sometida a las leyes de la física. Por muy buena conductora que fuera, aterrizar desde esa altura crearía un punto ciego ineludible. Su movimiento se detendría por una fracción de segundo. Convencido de que esa era su oportunidad para la victoria, Ryder tensó las riendas. «Vamos, muchacho». «¿Sí?» «Acaba con ella, Ryder». Waver también rugió. Respondiendo al ánimo de su máster, apuntó al punto de aterrizaje de Saber y gritó el verdadero nombre de su arma. «La gloria se encuentra más allá del horizonte. Vamos». Vía expugnatio, dominación de la marcha lejana. Ante la liberación de su verdadero nombre, el carro tirado por los toros divinos estalló en un frenesí de rayos y relámpagos. La prolongada y letal carrera estaba a punto de llegar a su fin. ¡Alalalalalaye! Acompañado por el grito de guerra del rey de los conquistadores, los cascos de la destrucción se precipitaron sobre Saber. Justo en el momento en que estalló la batalla, Shouken se fundió con las sombras. En este momento, Kirei se encontraba atrapado en una lucha cuerpo a cuerpo interminable contra una horda infinita de gusanos. Brotando sin fin, los insectos se abalanzaban sobre Kirei uno tras otro. Y, sin embargo, Kirei no caería ante algo como eso. HMPH. Con sus puños letalmente entrenados, destrozaba a los gusanos con total facilidad. Su figura era la de un auténtico demonio guerrero. Para Kirei, quien en su pasado como ejecutor de la iglesia se había dedicado a cazar magos catalogados con designación de sellado, una situación como esta ni siquiera calificaba como adversidad. Además, Kirei tenía un plan para aniquilar definitivamente a Shouken. Por más que el cuerpo de Shouken pareciera inagotable, si lograba dañar el alma o el núcleo original que le daba forma, el anciano no sobreviviría. Pero para lograrlo, primero debía ubicar ese cuerpo real. Y el problema era que, actualmente, no tenía forma de hacerlo. Bueno, ¿qué debería hacer? Mientras mataba a decenas de gusanos por segundo a base de puñetazos, pensó en su próximo movimiento. Kirei no podría atravesar esta inmensa barrera de insectos. Era un simple problema de desgaste y cantidad. En este momento, su única arma eran las llaves negras. Y solo le quedaban 6. No era ni de cerca suficiente. Si fuera una situación normal, podría optar por retirarse temporalmente, o incluso quedarse 3 días y 3 noches luchando hasta que a Shouken se le acabaran los insectos, pero ahora mismo no tenían tiempo. Para empezar, el objetivo de Shouken era precisamente mantenerlo ocupado.
Si todos los demás servants eran aniquilados, la victoria de Tokiomi y Shouken estaría asegurada. Kirei y Kiritsugu debían destruir el Santo Grial antes de que eso ocurriera. En otras palabras, esta batalla consistía en ver si Kirei podía encontrar a Shouken antes de que se acabara el tiempo. Bien. Por eso, Kirei. En un solo respiro, lanzó todas y cada una de las 6 llaves negras que le quedaban en 6 direcciones completamente diferentes. Gili. E inmediatamente después, escuchó un chillido que venía de 45 grados a su derecha, en la retaguardia. Allí estás. Sin perder un segundo, saltó en la dirección del chillido. Una distancia de 10 metros no era nada para Kirei. Cerró la distancia con Shouken en un instante y atrapó su cabeza con la mano. Imposible. Ante semejante hazaña sobrehumana, hasta el imperturbable Shouken se quedó sin palabras. Tú, sabías mi posición exacta desde el principio. No, no tenía la menor idea. ¿Qué? Shouken se quedó mudo ante la rotunda afirmación de Kirei. Entonces, ¿por qué lanzaste las llaves? Bah, fue simple intuición. Me di cuenta de que si seguía golpeando insectos no llegaríamos a nada. Así que probé suerte lanzándolas al azar. HMPH, ¿quién diría que intentar algo tan irracional funcionaría? Incluso alguien como Shouken se quedó sin habla. Aun sabiendo que, lógicamente, esa era la táctica más eficiente, ¿cuántas personas en el mundo estarían dispuestas a arrojar todas sus armas defensivas, sus últimas cartas de triunfo en un campo de batalla, a ciegas y en un solo ataque? Al menos, a un Shouken obsesionado con prolongar su propia vida y jamás se le habría cruzado por la cabeza. Hacia el patético anciano cuya cabeza estaba a punto de ser aplastada, el sacerdote comenzó a entonar su letanía con una falta total de misericordia. Yo mataré, y yo daré vida. Yo heriré y yo sanaré. Nadie escapará de mi mano. Ningún ojo escapará a mi mirada. No habría piedad. Estampó el cuerpo de Shouken contra el suelo de roca, fracturando todos y cada uno de los huesos de su cuerpo. Que los derrotados sean destruidos. Doy la bienvenida a los perdedores y a los ancianos. Entréguense a mí, aprendan de mí y obedézcanme. Yo ofrezco descanso. No olviden el canto, no olviden la oración, no me olviden a mí. Yo soy ligero, y los liberaré de cualquier carga. Ja. Ya veo, así que me vas a matar. Muy bien, haz lo que quieras. Pero eso no cambiará nada. ¿Acaso crees que eso hará que tu deseo se haga realidad? No se disfracen. A la clemencia le corresponderá la retribución. A la confianza, la traición. A la esperanza, la desesperación. A la luz, la oscuridad. A la vida, una muerte lúgubre. No le prestó atención. Kirei ignoró los desvarios de un moribundo, palabras que apuntaban directo al núcleo mismo de su propia naturaleza, y continuó con su letanía metódicamente. Ja ja ja, ja 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 ja. ¡Qué hombre tan carente de salvación! ¿De verdad crees que estás buscando la misma felicidad que una persona normal? Y sin embargo, tú mismo debes saber mejor que nadie que algo como eso no existe en ti. Kirei aplicó más fuerza en su brazo. Con un crujido repulsivo, el cráneo se aplastó aún más, y el anciano mago soltó su última carcajada con media cabeza destruida. El descanso está en mis manos. Ungiré vuestros pecados con aceite y los marcaré. La vida eterna solo se otorga a través de la muerte. El perdón está aquí. Yo, que me he encarnado, lo juro. Así es, y jamás la tendrás. Por más que la desees o supliques, nunca podrás rebelarte contra la naturaleza con la que naciste. Estás condenado a seguir siendo un eterno observador pasivo, incapaz de mezclarse con la razón de este mundo. Señor, ten piedad de esta alma, Kyrie eleison paréntesis de cierre punto. La risa se desvaneció. El peso físico que sus manos sentían se esfumó, y la forma imperceptible para el ojo humano se diluyó en la nada. El sacramento del bautismo. La Sagrada Escritura, las enseñanzas de Dios, es considerada el hechizo anti-espíritu más poderoso dentro de los fundamentos mágicos anclados en el mundo. Es la llave de la providencia que devuelve a la nada a las almas que, desprovistas de cuerpo, deambulan por el mundo perdidas en la locura. A través de esa gran misericordia, la obsesión malsana del anciano mago que había vivido 500 años fue finalmente purificada. Emiya Kiritsugu era un asesino.
Su especialidad era acabar con el enemigo de un solo golpe letal, sin dejar que detectaran su presencia. Por esa misma razón, los combates justos y frontales nunca habían sido su fuerte. Precisamente por ser temido como el asesino de magos, conocía mejor que nadie cómo operaban los magos. Las armas de fuego convencionales no les afectaban. Aunque eran armas modernas baratas y fáciles de usar, en términos de potencia de fuego instantánea, todavía estaban por detrás de la energía mágica. En un combate frontal puro y duro, sus probabilidades de ganar eran bajas. Por lo tanto, quien golpeara primero, ganaría. Desde el primer segundo, Kiritsugu desenfundó su carta de triunfo. La contender. Seguramente, Tokiomi también habría deducido que Kiritsugu usaría su máximo poder desde el inicio. Set, preparación. Tokiomi preparó lo que parecían ser sus joyas más preciadas. Pero, eso era perfecto. El código místico de Kiritsugu, las balas del origen, eran un ataque letal diseñado específicamente para destruir a quienes intentaran defenderse de ellas. Número 6, número 7. Mientras Tokiomi transformaba de un suspiro dos joyas en un torbellino de llamas, Kiritsugu disparó la contender. La bala impactó en el vórtice de fuego. En un parpadeo, la bala de acero se derritió como si fuera caramelo. Pero con eso, Tokiomi había entrado en contacto con el origen de Kiritsugu. La joya de la familia Tosaka que servía de catalizador emitió un agudo sonido de ruptura y se hizo añicos. En respuesta, los efectos de la bala del origen debían activarse, provocando que la energía mágica de Tokiomi se desbocara, destruyendo sus circuitos mágicos y, con ellos, su cuerpo físico. Así debía ser. Intensive Inascherun, la cremación de mis enemigos debe ser despiadada. Kiritsugu abrió los ojos de par en par, asombrado, al ver que Tokiomi ignoraba por completo el efecto de su código místico y seguía blandiendo su cetro. Time Alter, doble axel, doble aceleración. Ante el látigo de llamas que se acercaba serpenteando hacia él, Kiritsugu entonó el conjuro en un reflejo puramente espinal. Por milímetros, el fuego quemó la punta de su nariz mientras saltaba hacia atrás. ¡Ugh! Conmocionado por el resultado inesperado, su cerebro empezó a trabajar a toda máquina. Enseguida comprendió el motivo del fallo. En su campo de visión, captó los fragmentos destrozados de la joya que Tokiomi había utilizado. La bala del origen de Kiritsugu era un código místico cuyo daño variaba proporcionalmente a la cantidad de energía mágica que el objetivo estuviera utilizando en ese momento. En contraste, la especialidad mágica de los Tosaka era la conversión. La acumulación de poder. Consistía en almacenar grandes cantidades de prana en joyas con antelación y liberarlo para lanzar hechizos. Como la fuente de poder era la joya en sí, en el instante en que la bala del origen se activó, la joya ya estaba vacía de energía mágica, lo que resultó en un fallo total. Maldita sea. Kiritsugu apretó los dientes ante la peor compatibilidad de oponentes posible. En cualquier caso, su plan de asegurar la victoria con un golpe inicial letal había sido completamente arruinado. Le gustara o no, tendría que idear una segunda estrategia, pero... Número 18, número 19, número 20. Es Last Fry, liberación, e le salve, andanada de fuego. Sin darle respiro, la magia de joyas de Tokiomi se abalanzó sobre él. Manteniendo el Time Alter, Kiritsugu apenas logró esquivar las bolas de fuego. Ciertamente hace honor a su reputación como uno de los magos de primera clase de la Torre del Reloj. Poseer el poder de la gran magia con encantamientos tan cortos, sinceramente, lo subestimé. Junto con el problema de compatibilidad de habilidades, lamentó aún más no haber podido asesinarlo cuando tuvo la oportunidad. Aún así, no podía retroceder. Apretó con fuerza la empuñadura de la contender. El asesino tomó una decisión, preparándose para enfrentar al mago en un duelo frontal. Tosaka Tokiomi no era un genio en absoluto. Aunque era considerado un mago de primera categoría, en términos de talento puro, estaba muy por detrás de figuras como Lord Elmelloi. Si aún así Tokiomi era reconocido como alguien de élite, se debía única y exclusivamente al fruto de un esfuerzo que le hacía sudar sangre. Si se me exige un resultado de nivel 10, entrenaré hasta alcanzar el nivel 20 antes de intentarlo. Esa era la receta de Tosaka Tokiomi, un hombre ordinario, para estar a la altura de los genios.
Lo mismo aplicaba para la magia de joyas que estaba usando ahora. Su verdadera carta de triunfo no era el cetro donde había imbuido sus fórmulas mágicas a lo largo de su vida, sino las joyas secretas, en las cuales había depositado meticulosamente su energía mágica todos los días sin falta. A diferencia del cetro, las joyas secretas no podían volverse a usar una vez que liberaban su poder, pero su fuerza destructiva estaba más que garantizada. Si usaba 6 de ellas simultáneamente, poseían el potencial de dañar a un espíritu heroico. Por otra parte, y aunque el propio Tokiomi lo ignoraba, el hecho de que fueran desechables fue precisamente lo que neutralizó las balas del origen, dándole una inmensa ventaja. Aún así, no bajaría la guardia. Número 12, número 13, número 14. Lanzando 3 joyas más al mismo tiempo, las disparó como balas de pura energía mágica hacia la retaguardia de Kiritsugu. Su objetivo era cortarle la ruta de escape. El enemigo era un asesino. Tokiomi dedujo que mantener las distancias era peligroso. Tal como previó, Kiritsugu se vio obligado a esquivar las balas mágicas y a correr hacia él. E inmediatamente, el sonido rítmico de la metralleta resonó en la caverna. Una lluvia de plomo forjada por la ciencia se precipitó contra Tokiomi. HMPH. Pero Tokiomi la repelió sin dificultad, alzando su cetro y levantando una barrera de llamas. Una simple metralleta no representaba amenaza alguna para él. Pero era seguro asumir que Kiritsugu ya había calculado eso. Time Alter, Double Axel. Una vez más, Kiritsugu entonó el hechizo y usó su propia ráfaga de balas como cobertura para acercarse a Tokiomi. En su mano derecha sostenía un cuchillo de combate. Un Kiritsugu moviéndose al doble de velocidad cerró la distancia en un instante, plantándose directamente frente a Tokiomi. Decidió que el combate a media distancia era desventajoso y apostó por el cuerpo a cuerpo. Una decisión acertada. Sin embargo. Número 5, número 3, número 4. Derriese, el fin, Undbrent, la espada de llamas, Daseinende, multiplicación. Ese era precisamente el plan de Tokiomi. Simultáneamente con el cántico tabú de capas superpuestas, una espada de fuego con un poder destructivo absoluto se materializó en la mano derecha de Tokiomi. Era una gran magia capaz de derribar un edificio entero. Un ataque suicida que excedía su propia capacidad mágica. Pero. Time Alter, triple axel, triple aceleración. El asesino de magos no se detendría, alterando el tiempo de su propio cuerpo. Al enfrentarse a un enemigo que se había acelerado aún más, la espada de llamas perdió su objetivo, disipándose mientras dejaba cicatrices abrasadas en el interior de la gran caverna. Había fallado su golpe letal. Y allí mismo, la hoja del asesino se cernía sobre él. Gu. Tratándose de matar a un ser humano, Kiritsugu no era alguien que fallara. El cuchillo se hundió profundamente en el abdomen de Tokiomi. Stark. Gaoswei, refuerzo. Tokiomi activó magia de refuerzo físico en un acto reflejo, agitando los puños mientras intentaba tomar distancia. En circunstancias normales, habría sido una herida mortal al instante, pero el hecho de encontrarse en las tierras de Fuyuki lo salvó. Gracias a que las líneas Ley le prestaban su poder, el líder de los Tosaka era difícil de matar en ese lugar. Aún así, entre forzar su cuerpo más allá del límite con hechizos extremos y la herida profunda en su estómago, el estado físico de Tokiomi era un desastre. En contraste, su oponente seguía ileso. Sintió la abismal diferencia de habilidades y entendió por qué aquel hombre era llamado el asesino de magos. Me quedan muy pocas joyas. Además, mi cuerpo ya no puede soportar la magia, el próximo hechizo será el límite. Si ese es el caso, entonces aquí termina todo. Tosaka Tokiomi se preparó. Apostando su vida entera, intentaría lanzar la última magia de su vida. Gu. Kiritsugu apretó los dientes y maldijo, habiendo fallado en su ataque suicida final. Por fuera parece ileso, pero la verdad es que mi cuerpo está hecho pedazos por dentro. Ese era el precio por haberse acelerado más allá de sus propios límites, y no haber sido capaz de rematarlo con ese ataque había sido un error fatal. Mi cuerpo solo aguantará un uso más del Time Alter. Soportando el dolor punzante, Kiritsugu analizó fríamente la situación y las reservas de ambos. Tosaka Tokiomi también ha llegado a su límite. Intentará acabar con esto en su próximo movimiento.
Pero si vuelve a lanzar una gran magia como esa espada de fuego, no tengo forma de detenerla. Estaban en un punto muerto. Si fuera el Kiritsugu de siempre, habría optado por retirarse temporalmente y replantear su estrategia. Pero esta vez no podía retroceder. De reojo, mientras vigilaba a Tokiomi, desvió su mirada hacia el altar. No podía verla desde donde estaba, pero sabía que Iri seguía prisionera allí. Haga lo que haga, su destino es morir aquí. Y, sin embargo, cargando la última bala en su contender, el asesino dio un paso hacia el campo de batalla final. Set, preparación. No había tiempo para recitar conjuros. Tokiomi lanzó todas las joyas que le quedaban contra el asesino. Time Alter, Triple Axel. Si le daba tiempo a activarlas, perdería. Por lo tanto, forzando sus límites una vez más, disparó antes de que la magia pudiera materializarse. Innumerables joyas bailaron en el aire. Y una bala cortó el viento. Los deseos de ambos hombres se cruzaron. Y, por una fracción de segundo, la bala del asesino perforó primero el corazón del mago. La gloria se encuentra más allá del horizonte. Vamos. Vía expugnatio, dominación de la marcha lejana. Acompañando el rugido del rey de los conquistadores, los cascos de la destrucción se acercaban a Saber. En ese mismo instante, mientras caía en picada, Saber miró hacia arriba para observar a Rider. La velocidad del carro de los toros divinos es igual a la de un rayo. Si dejo que me ataque en el momento de mi aterrizaje, estaré perdida. Seguramente, Rider había planeado esto desde el principio. Y precisamente por eso, Saber también había estado esperando este momento. Si iba a apuntar al momento de su aterrizaje, eso también significaba que, los movimientos de Rider se detendrían hasta que Saber tocara el suelo. Fijando su objetivo en Saber, Rider se había detenido en el aire, mirándola fijamente. Aquí se decide todo, Rider. Pateando su propia motocicleta en el aire, Saber saltó hacia el cielo. Ante una acción tan imprevista, Rider se quedó paralizado por un segundo. Pero él era el rey de los conquistadores. ¡Alalalalalaye! Cambiando de marcha al instante, gritó con la intención de aplastar a Saber en el aire. Al mismo tiempo. Golpe de viento, Striker. Saber liberó la vaina de viento. Al desatar el aire ultracomprimido, Saber obtuvo una propulsión explosiva. Rider cargando frontalmente para aplastar a Saber bajo su carro. Y Saber, lanzándose para cortar a los toros divinos antes de que pudieran hacerlo. Un cruce de luz contra luz. Un choque directo entre un carro de guerra y una espada china. Y entonces, la luz azul siguió de largo hacia los cielos cantando victoria. Mientras la luz roja perdía su impulso y caía directamente hacia el abismo, anunciando su derrota. Rider había visto toda la escena con absoluta claridad. En la fracción de segundo antes de que los toros divinos descargaran sus cascos, el espíritu heroico de la espada llegó ligeramente más rápido y dividió al carro en dos. Había perdido su montura. El combate estaba decidido. Rider. Tras tocar el suelo, Rider sostuvo a Waver en uno de sus brazos. El chico, con el rostro mortalmente pálido, lo miró hacia arriba. El gigante Servant miró a su máster con una expresión solemne y severa, y le hizo una pregunta. Ahora que lo pienso, había algo que olvidé preguntarte. ¿Eh? Waver Velvet. ¿Tienes la intención de servirme como mi vasallo? Waver tembló de pies a cabeza al escuchar esa pregunta. El combate estaba decidido. Rider había perdido, y aquí encontraría su fin. Servir a ese hombre significaba, que moriría aquí junto a él. Aún así, derramando lágrimas, Waver respondió al instante con absoluta devoción. Tú. El muchacho, a quien Rider llamaba por su nombre por primera vez, sacó el pecho con orgullo sin molestarse en secar sus lágrimas. Tú eres mi único rey. Te serviré. Me entregaré a ti. Por favor, guíame. Permíteme soñar el mismo sueño que tú. Ante aquel juramento inquebrantable, el rey de los conquistadores sonrió cálidamente. Me parece bien. Tras esa afirmación, el rostro de Waver se iluminó de pura alegría. Pero entonces, Rider lo soltó bruscamente y se dio la vuelta para mirar al frente. Allí, habiendo aterrizado, la rey de los caballeros caminaba hacia ellos. ¿Eh? Ante la confusión de Waver, Rider dictó su sentencia. El deber de un rey es mostrar a su pueblo el sueño.
Y el deber del vasallo es ser testigo del sueño del rey y transmitirlo a las generaciones futuras. El rey de los conquistadores impartió su mandato real de forma resuelta, pero con una sonrisa franca y luminosa. Vive, Waber. Sé testigo de todo esto, y vive para contarlo. Cuenta cómo era tu rey. Cuenta sobre la gran carrera de este Iskandar. Waber bajó la cabeza y no volvió a levantarla. Iskandar lo tomó como una afirmación. Las palabras ya no eran necesarias. Desde este día y hasta el fin de los tiempos, la figura del rey guiaría al vasallo, y el vasallo sería leal a su recuerdo. Ante un juramento así, incluso la separación física carecía de significado. Bajo el estandarte de Iskandar, el vínculo entre rey y vasallo trascendía el tiempo y se volvía eterno. Rider dio un paso adelante, alejándose para que Waber no quedara atrapado en el ataque. Como si correspondiera a su determinación, Saber se detuvo y se puso en guardia. Reuníos, mis hermanos de armas. El ejército del rey. Ionionetairoi. Un vendaval se levantó de la nada. El paisaje cambió drásticamente, y sus leales vasallos acudieron a su llamada. Ambos conocían el resultado. Aún así, el rey de los conquistadores lanzó un grito de guerra ensordecedor. La enemiga no es otra que el rey de los caballeros. Una oponente más que digna. Adelante, bravos guerreros. Demostrémosle a la reina de Britania cómo forjamos nuestro imperio. ¡Wow! Ante el rugido de Iskandar, las filas de su ejército alzaron sus armas al cielo en aclamación. Frente a la inmensa marejada de un ejército entero dispuesto a aplastarla, la única mujer que se enfrentaba a ellos en solitario no mostró el más mínimo signo de vacilación. Por el contrario, se erigió noble y majestuosa, dispuesta a recibirlos. Venid a mí, rey de los conquistadores. Ahora es el momento de decidirlo todo. Proclamó la rey de los caballeros, alzando su espada en alto hacia los cielos. La espada de la victoria. La luz se agrupó. Apuntando hacia aquella lejana figura dorada, Rider también gritó. Aplástenla. ¡Alalalalalaye! Sus vasallos rugieron al unísono. Y así esa implacable y avasalladora embestida. Prometida. Excalibur. Una luz dorada tiñó la tierra. Disparado como un cometa, el destello dorado devoró todo a su paso. El combate entre Assassin y Archer se asemejaba a un tablero de ajedrez en la fase final de jaque mate. El resultado ya estaba decidido. Desviaba una espada larga tras otra con sus propias proyecciones. Las espadas colisionaban, anulándose mutuamente y esparciendo fragmentos de hierro en el aire. Tras decenas de intercambios, en este aparente punto muerto eterno, quien llevaba la iniciativa era, sorprendentemente, Assassin. Archer poseía un número casi infinito de fantasmas nobles. Su mayor debilidad era que él mismo no era un guerrero hábil en el combate cerrado. Pero eso no significaba que fuera fácil acorralarlo en un combate cuerpo a cuerpo. Cada uno de los fantasmas nobles que disparaba poseía habilidades misteriosas e impredecibles. Por eso, incluso alguien como Saber, cuya fuerza en el cuerpo a cuerpo era inigualable, tenía que ser extremadamente cautelosa frente a él. Acercarse a su rango nunca era una tarea sencilla. Pero este problema, Assassin podía resolverlo. Maldito seas, te estás poniendo insolente. Archer chasqueó la lengua mientras Assassin se acercaba lenta pero inexorablemente, anulando sus ataques. Al mismo tiempo, la empuñadura de una nueva espada asomó a espaldas de Archer. No te emociones demasiado. Antes de que la espada pudiera ser disparada, Assassin ya había deducido que era una espada capaz de generar hielo, proyectó la réplica exacta con antelación y la destruyó de un tajo. Gracias a los efectos de su esfera de realidad interna, Assassin podía discernir los detalles y habilidades de cualquier fantasma noble con solo mirarlo. Para él, las habilidades desconocidas no existían. Por lo tanto, Assassin podía acercarse a Archer sin temor a caer en una trampa de sus armas. Pero, por supuesto, Archer no se quedaría de brazos cruzados. Al igual que él, Archer también poseía una aguda capacidad de observación, permitiéndole predecir la magia que Assassin iba a utilizar. Las espadas que Assassin había preparado en el aire para un bombardeo fueron destruidas por los fantasmas nobles de Archer antes siquiera de que pudiera dispararlas.
Assassin leía las armas de Archer y respondía a ellas perfectamente, mientras que Archer predecía los movimientos de Assassin y se anticipaba a ellos. Era un intercambio de espadas en el que ambos conocían absolutamente todas las cartas del otro. Por esa razón, el resultado final ya estaba escrito. Solo le faltaban 3 pasos. Se acercó lentamente al Archer que se veía obligado a retroceder. Piensa. A diferencia de Archer, las reservas mágicas de Assassin no eran infinitas. Solo tendría una oportunidad. Si su cuerpo o su mente se detenían ahora, todo terminaría. Observaba en una fracción de segundo los fantasmas nobles que le lanzaban. Proyectaba réplicas perfectas de todos ellos. Y tras derribarlos, continuaba avanzando. El choque de metales resonaba en todo el templo. Solo faltaba un paso. Archer no fue capaz de desviar a tiempo el último ataque de Assassin, y su fantasma noble fue neutralizado a escasos centímetros de su cuerpo. Maldito. El brazo de Gilgamesh se movió. Pero antes de que pudiera hacer nada, Assassin dio el último paso. Levantó hacia el cielo las espadas gemelas, la blanca y la negra. Soltó un grito de guerra y bajó a Kanzo y Bakuya con todas sus fuerzas. Pero el resultado ya estaba escrito. El tiempo pareció congelarse, justo cuando las espadas gemelas estaban a punto de partir el cráneo de Archer. Cadenas del cielo. Innumerables cadenas surgieron de la nada y atraparon a Assassin. El resultado estaba escrito. Las cadenas del cielo, Enkidu. El tesoro más sagrado y secreto en la bóveda del Rey de los Héroes. Ese artefacto era el único objeto que Assassin podía comprender pero jamás podría replicar. Cielos, nunca dejan de llover los problemas contigo, murmuró, pero extrañamente no sentía remordimiento. Ya lo sabía desde el principio. Assassin jamás podría vencer al Rey de los Héroes por su cuenta. ¿Estás satisfecho? Sí. Assassin jamás podría vencer al Rey de los Héroes. Pero aún no he terminado. Quizá intuyendo algo en la mirada de Assassin, la expresión de superioridad en el rostro de Archer cambió. Al final, ni siquiera pude ganar tanto tiempo como quería. Por sí solo, no podía derrotar al Rey de los Héroes. Pero al notar las intenciones de Assassin, Archer se movió para ejecutarlo. Assassin ya no tenía trucos bajo la manga. Ya no podía hacer nada más. Pero, estaba completamente seguro de algo. Ella lo haría. Ven aquí, Saber. Invocó el nombre de su antigua compañera con toda su alma. La espada de Archer cayó sobre él griega. ¿Qué? Sucedió de verdad. Como si fuera un milagro, o pura magia, apareció de la nada. Clan. Un fuerte choque metálico se interpuso entre Assassin y Archer, bloqueando el ataque letal y repeliendo la espada dorada. Assassin se quedó sin palabras. Archer, al ver la figura frente a él, esbozó una gran sonrisa. Al fin llegas, Saber. Ella ignoró la provocación de Archer, y giró lentamente la cabeza para mirar hacia atrás. Parece que llegué justo a tiempo, Assassin. Dijo con una voz clara y solemne. Era la misma escena, su figura era exactamente la misma que aquel día. No. Sacudió la cabeza, borrando la ilusión de su mente. Me has salvado. Gracias, Saber. No tienes nada que agradecer. Aún tengo una inmensa deuda contigo, esto era lo mínimo que podía hacer. A pesar de haber salido de un combate a muerte contra Rider hace unos instantes, Saber sonrió sin mostrar signos de fatiga. Aquella luz inquebrantable y majestuosa volvió a fijarse en el enemigo. Es hora de terminar con esto, Archer. Y no me digas que el Rey de los Héroes se rebajará a quejarse de un 2 contra 1, ¿verdad? Por supuesto que no. He estado esperando este momento, Saber. El hecho de estar en desventaja numérica no le importaba en absoluto. Con la actitud magnánima propia del rey que poseía todos los tesoros del mundo, les habló a los 2 guerreros frente a él. Ha llegado la hora del juicio. Yo mismo me encargaré de dictar sentencia. El enemigo más poderoso que existía se erguía ante ellos. Incluso luchando los 2 juntos, sus probabilidades de victoria eran escasas. Y, sin embargo, ninguno de los 2 dudó un instante. Por un lado, el mejor aliado que había conocido en esta guerra. Y por el otro, la antigua compañera a la que una vez había jurado su destino. Como si estuviera escrito desde el principio, ambos se cubrieron las espaldas.
Vamos, Assassin. Sí, vamos a ganar, saber. Ahora, los dos caballeros estaban listos para luchar juntos. Capítulo 23. Batalla decisiva, segunda parte. Con el templo Ryudo a sus espaldas, el Servant dorado poseedor de riquezas infinitas se erguía con total calma. Esa compostura, manteniendo una sonrisa intrépida incluso en el campo de batalla, era verdaderamente la de un monarca absoluto gobernando desde su trono. Frente a él, dos caballeros. De pie, uno junto al otro, como si se cubrieran mutuamente las espaldas. Y ahora. La caballero de ropajes azules dio un paso al frente, como un vendaval furioso. Saber corrió en línea recta por el campo de batalla directo hacia Archer. La vaina del viento ya había sido liberada. Movilizando toda su energía mágica, su carga era tan veloz como un avión de combate. Sin embargo, quien la esperaba era el rey de los héroes. No permitiría que se acercara tan fácilmente. HMPH. Con un leve gesto de su barbilla, el espacio a su espalda se distorsionó, asomando toda clase de fantasmas nobles. El número de portales aumentó a 100, 200, contarlos siquiera resultaba molesto. Entre ellos, era evidente que había armas cazadoras de dragones, letales contra Saber. Incluso Saber sería aniquilada si recibía una ráfaga de tal magnitud. Por eso. Trace, proyección, iniciada. Despejarle el camino era el papel de Assassin como apoyo de retaguardia. Incluso para Assassin, replicar tal cantidad sin su esfera de realidad era imposible. Con la energía que le quedaba, lograr 10 o 20 copias ya sería su límite. Pero, para ellos dos, eso era más que suficiente. Acabémosla. A la orden del rey de los héroes, llovió un diluvio de fantasmas nobles. En medio de ese vórtice de destrucción, donde un impacto directo no dejaría ni un solo rastro de carne. Ya. Saber corrió en línea recta. No necesitaba esquivar. Saber simplemente desviaba las espadas que caían directamente sobre ella, manteniendo su velocidad al máximo por la ruta más corta. Naturalmente, no podía bloquearlas todas de esa forma. Varias armas que no logró desviar se cernieron sobre su cabeza. Pero. Todas y cada una de ellas fueron interceptadas por las falsificaciones de Assassin. No necesitaban ni mirarse a los ojos. Su respiración se sincronizaba de forma natural. Si es Assassin. Si es Saber. Como si sus pensamientos estuvieran conectados, sacaban el máximo potencial del otro en una combinación perfecta. Ignorando la innumerable lluvia de armas, Saber finalmente se acercó a Archer. Pero. Cadenas del cielo. Aún así, la ventaja seguía siendo de Archer. Las cadenas, capaces de atar incluso a los dioses, se extendieron como serpientes, apuntando a la Saber que acababa de atravesar la lluvia de armas. Saber no tuvo más remedio que detener su avance. Las cadenas del cielo eran lo único que Assassin no podía proyectar. Saber tenía que lidiar con esta arma por sí sola, pero la lluvia de fantasmas nobles no cesaba. Las cadenas del cielo atacaban justo en los minúsculos espacios que dejaba su defensa contra la puerta de Babilonia. Usando la espada sagrada y la proyección, ambos habían logrado contrarrestar los tesoros del rey. Sin embargo, al sumarse las cadenas divinas, la balanza de la batalla volvió a inclinarse. Incluso uniendo fuerzas, no podían igualar la cantidad de ataques de Archer. Pero. Ian de Bone of my Sword, mis huesos se retuercen en la locura. En sus manos también se ocultaba una jugada más. Caladwalk segundo falsa espada espiral. Archer había apartado ligeramente su atención de Assassin para dirigir las cadenas del cielo hacia Saber. Aprovechando esa fracción de segundo de vulnerabilidad, el disparo de Assassin atacó al Rey Dorado. La flecha letal se abrió paso entre el chaparrón de armas, apuntando a la cabeza del Rey de los Héroes sin un milímetro de margen de error. En ese instante, Archer hizo aparecer múltiples escudos, bloqueando el ataque en el último momento. Ni siquiera la flecha más fuerte de Assassin podía atravesar la armadura del Rey de los Héroes. Sin embargo, eso detuvo sus movimientos por un instante. Y Saber no era alguien que dejaría pasar esa oportunidad. Prepárate, Archer. Aprovechando esa fracción de segundo en la que las cadenas del cielo se detuvieron, Saber se abalanzó. Y entonces. Finalmente, la espada de Saber alcanzó al Rey de los Héroes. Un tajo abrió la primera herida en su armadura dorada.
Ante ese rasguño, Archer. Ja 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 ja. Río desde el fondo de su corazón, genuinamente divertido. Así es como debe ser, saber. Al mismo tiempo, un viento huracanado comenzó a arremolinar en torno a Archer. ¡Gu! Saber intentó mantenerse firme para no perder su oportunidad, pero la ráfaga detuvo su ataque. Y entonces... Alégrense. Yo mismo me encargaré de mostrarles la verdad absoluta del mundo. En la mano del sonriente Archer descansaba una sola espada. No, era un objeto tan distorsionado, formado por 3 partes cilíndricas interconectadas, que llamarlo espada parecía inadecuado. Al verlo, Assassin dudó de sus propios ojos. No puedo leerla. Hasta ahora, si algo era un arma, podía leerlo sin importar de qué estuviera hecha. Pero de esa espada, no podía leer ni siquiera su estructura básica. Esto es malo. La intuición de Assassin gritaba de peligro. Por eso, gritó con todas sus fuerzas. Esquiva, saber. Pero ya era demasiado tarde. Despierta, Ea. El escenario digno de ti está listo. Con un rugido atronador del viento, una cantidad colosal de energía mágica brotó de la espada de Archer. La espada divina, generando un tornado de vientos feroces, se preparó para escenificar una vez más el milagro del Génesis, mientras el dorado rey de los héroes proclamaba en voz alta. Contemplad. La estrella de la creación que divide el cielo y la tierra. Enuma Elish. Los cielos gritaron, la tierra tembló. Y entonces, una luz que cortaba el mundo entero atravesó el espacio. El aire vibraba por el aterrador torrente de energía mágica. Consciente de que una batalla monstruosa se desarrollaba cerca de allí, Waver estaba de rodillas, incapaz de hacer nada. Sé que no puedo quedarme aquí. Pero, por un breve momento, lloró pensando en su rey, de quien acababa de separarse. Como pisoteando los sentimientos del joven, una sombra oscura se manifestó frente a él. Veo que he vuelto a fallar. La sombra habló. Sin embargo, eso ya no tenía forma humana. Eran insectos. Un enjambre de insectos que se acercó a lo haber arrodillado y rió. Pero tú aún me eres de utilidad, conviértete en mi nuevo cuerpo, Master de Rider. Y... Su garganta se cerró de puro terror. No puedo ganar. Lo entendió por instinto, sin necesidad de medir fuerzas. Waver jamás podría vencer a este anciano. Me va a matar. Al asimilarlo, recordó las palabras de una persona muy importante para él. No me jodas. Me va a matar. Pero, negándose a rendirse, forzó a sus piernas temblorosas y miró fijamente a esa cosa mientras se ponía de pie. Él me ordenó que viviera. Por lo tanto, no voy a dejar que alguien como tú me mate. Gritó, sacando el pecho y declarándolo a los 4 vientos. Esa era la mayor resistencia que podía ofrecer ahora mismo. Ante esto, los insectos formaron una sonrisa repugnante. Ja 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 ja, ya veo, ya veo. ¡Qué valiente! Sí, admito que me duele un poco arrebatarle la vida a un chico como tú. Entonces. Muere. Los insectos se abalanzaron sobre Waver al unísono. No podía resistirse. Aún así, no apartó la mirada, fulminando a su enemigo hasta el final. No, tu oponente soy yo. Como por obra de un milagro, una sombra se interpuso entre ambos. Hacia esa sombra, los insectos irradiaron intenciones asesinas. ¿A qué vienes a estas alturas, carilla? Frente al anciano de los insectos se encontraba su antigua marioneta. La víspera de la batalla final. Llévenme a mí también al campo de batalla. Quien lo había pedido no era otro que el propio Carilla. Assassin se había opuesto, y Kiritsugu había fruncido el ceño. Incluso Sakura, que siempre tenía una expresión vacía, había fruncido el ceño preocupada. Pero Carilla no dio marcha atrás. Insistió en que debía poner fin a esto con sus propias manos. ¿Y ahora? ¿A qué vienes a estas alturas, Carilla? Ese mismo oponente estaba frente a él. Menos mal que corrí al escuchar los gritos del chico. Sabía que no podía ganar. Sabía que no sería de mucha ayuda. Seguramente terminaría siendo destrozado y tendría una muerte sin sentido. Y aún así, preparándose para lo peor, habló. He venido a terminar esto, Souken. Hacia el hombre que alguna vez lo controló, por su propia voluntad. La marioneta anunció su rebelión. Tras la encarnizada batalla, Kiritsugu se acercó al moribundo Tokiomi. Aún respiraba levemente, pero no duraría mucho.
Viendo a Kiritsugu acercarse, Tokiomi abrió la boca. Espléndido. Me enorgullece haber librado una batalla mágica contra ti en mis últimos momentos. Incluso al borde de la muerte, Tokiomi no perdía ni una pizca de su elegancia. Normalmente, Kiritsugu jamás le prestaría atención a alguien que acababa de matar, pero... ¿Tienes unas últimas palabras? Seguro que me he contagiado de la actitud de ese extraño Servant, pensó al hacer esa pregunta. Al escuchar eso, Tokiomi abrió los ojos, sorprendido, y luego... No. Ya he delegado todo. Negó con la cabeza, sin dudar. Y cerró los ojos, como si fuera a dormir. Entonces, dejo el resto, en tus manos. Y así, manteniendo su elegancia hasta el final, Tokiomi bajó el telón de su vida. Tras atestiguar su final, Kiritsugu desvió la mirada hacia la otra persona al borde de la muerte. Hacia el altar donde descansaba Irisbiel. Ah, eres, Kiritsugu. Era un milagro que siguiera con vida. Con movimientos inseguros, como si intentara atrapar la niebla, rozó suavemente la mejilla de Kiritsugu con la punta de sus dedos. Los débiles temblores de sus dedos helados evidenciaban que, incluso un gesto tan simple, requería todo su esfuerzo. No es un sueño. ¿De verdad, viniste a verme otra vez? Sí. Así es. Su voz salió más fácilmente de lo que esperaba. Al decir a verte en lugar de a salvarte, demostraba que ella también lo sabía. Ya no había salvación para ella. ¿Sabes? He sido muy feliz. Aún así, Irisbiel acarició la mejilla de Kiritsugu, susurrando con ternura. Me enamoré, fui amada, tuve un esposo, una hija, durante 9 años, tú me lo diste todo, toda la felicidad de este mundo que jamás pensé poder desear. Lo siento. Hubo muchas promesas que no pude cumplir. Le había hablado sobre el mundo exterior en aquel castillo de invierno perpetuo. Sobre las flores floreciendo, sobre el mar brillante. Había jurado que algún día la sacaría de allí y le mostraría todo. Ahora se daba cuenta de lo irresponsable que había sido esa promesa. No, está bien, ya no importa. Pero, sin reprocharle su falso juramento, Irisbiel sonrió. Si hay alguna felicidad que no pude alcanzar, dale todo el resto a Ilia. A tu hija, a nuestra preciosa Ilia. Fue entonces cuando Kiritsugu lo entendió. La fortaleza de Irisbiel, capaz de sonreír con valentía estando a un paso de la muerte, ¿de dónde provenía? Algún día, trae a Ilia a este país. Cuando una madre confía sus oraciones a su hijo, ya no hay nada que tema. Por eso podía sonreír. Por eso podía caminar hacia su propio fin con solemnidad, sin miedo. Ese era el único deseo que no debía traicionar. A esa niña, muéstrale todo lo que yo no pude ver, las flores de cerezo, las nubes de verano. Lo haré. Por eso, Kiritsugu asintió. No como la máquina asesina que buscaba el santo grial, sino como el humano llamado Emiya Kiritsugu. Ante sus palabras, Irisbiel sonrió aliviada y griega. Gracias, mi amor. Exhaló su último suspiro en paz. El cuerpo se desmoronó. Al mismo tiempo, el contenedor exterior que era Irisbiel se derritió, revelando el santo grial y la utopía distante a Avalon, en su interior. Kiritsugu tomó ambas cosas entre sus brazos con sumo cuidado. Mailla, respondió al comunicador que acababa de sonar. La batalla aún no había terminado. Su cuerpo estaba destrozado por el uso excesivo de magia. Parecía a punto de desmayarse, pero, aún le quedaba una misión por cumplir. Sí, entendido. Al escuchar la señal preestablecida, desenfundó su contender, y disparó directamente al Santo Grial. Nadie, excepto un Servant, podía interferir físicamente con el Grial. Kiritsugu lo sabía perfectamente. Y, sin embargo, al momento del disparo. ¡Hi! Un chillido resonó desde el interior del Grial. E inmediatamente, un gusano asqueroso del tamaño de una mano salió arrastrándose del cáliz. Ese gusano era, sin lugar a dudas, la verdadera esencia de Souken. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Souken, habiendo recibido el disparo, soltó un grito agónico. ¿Cómo sabías que mi cuerpo real estaba aquí? Es simple. Mirando fríamente a la obsesión de 500 años que agonizaba, Kiritsugu escupió sus palabras. No había forma de que dejaras el grial desatendido en este lugar.
Si tu cuerpo principal se iba a esconder, supuse que no habría otro sitio mejor. Gu. Acorralado, Shouken se quedó sin palabras. Su cuerpo físico y espiritual habían sido aniquilados por Kirei. Y ahora, su núcleo había sido atravesado por la bala del origen. Además, recibí el reporte de Mailla. Estabas en medio de usar magia de transferencia hacia Kariya Matou, ¿verdad? Aprovechando esa fracción de segundo de vulnerabilidad, la bala de Kiritsugu había impactado. Siendo así, al insecto debilitado ya no le quedaban opciones. Yo, no puedo, morir, Mor. Dejando esas palabras de pura obsesión hasta el final. Esta vez, el patriarca de los gusanos desapareció de la faz de la tierra para siempre. Se acabó. Kiritsugu murmuró eso brevemente antes de colapsar, escupiendo sangre. Magia usada más allá de sus límites. Fatiga acumulada. Hacía tiempo que su cuerpo había cruzado la línea de quiebre. Abrazando lo que alguna vez fue su esposa, reflexionó sobre su vida hasta este momento. Shirley. Natalia. Iri. Las vidas que no pudo salvar eran innumerables. Las vidas que había arrebatado eran aún más. Este era el final del camino que había recorrido sacrificándolo todo. No había nadie. No quedaba nada. En ese caso, no tiene sentido que Emiya Kiritsugu siga vivo. Y aún así, había un deseo que se había quedado atrás. Había una esperanza que le habían confiado. Siendo así, él, que había caminado sin mirar atrás ni una sola vez, detuvo sus pasos y cerró los ojos. La guerra de Emiya Kiritsugu terminó aquí. Contemplad. La estrella de la creación que divide el cielo y la tierra. Enuma Elish. Los cielos gritaron, la tierra tembló. Y entonces, una luz que cortaba el mundo entero atravesó el espacio. En ese instante. I am the bone of my sword, mi cuerpo está hecho de espadas. Assassin recitó el hechizo, invocando el escudo más fuerte para proteger a Saber, que estaba detrás de él. 7 anillos que cubren los cielos abrasadores. Roaias. El escudo abrió sus 7 pétalos y envolvió a Saber. Pero algo como eso no era más que un pequeño consuelo. La espada de la ruptura. La espada de forma incomprensible en la mano de Archer cortó el viento, volando a los 2 guerreros junto con el escudo y. Ga. Cayeron al suelo. Incapaces de amortiguar el impacto, salieron despedidos decenas de metros antes de estrellarse de espaldas. Conservar la conciencia era nada menos que un milagro. Assassin se arrastró entre los escombros para evaluar la situación. No podía creerlo. El templo Ryudo había sido reducido a escombros con un solo ataque. En términos de potencia, era equivalente a la espada sagrada de Saber, o incluso una encarnación de destrucción superior. Sosteniendo esa espada demoníaca, el Servant dorado se erigía imponente sobre los escombros. Sin embargo, su cuerpo aún podía moverse. Saber también, estaba a salvo. Aunque, al igual que Assassin, había caído de rodillas, su aura de combate aún no había disminuido. Entonces, aún no ha terminado. Han logrado esquivarlo. El rey de los héroes los miró desde arriba y rió, divertido. Assassin lo fulminó con la mirada, transmitiéndole la voluntad inquebrantable de no rendirse. Pero, sin embargo, tú, Saber, a juzgar por el hecho de que no desenvainaste tu espada sagrada, parece que sufriste más de lo esperado contra ese hombre. Al escuchar esas palabras dichas con tono decepcionado, Assassin dudó de sus oídos. Al dirigir su vista a Saber, vio cómo su expresión se congelaba. Saber apretó los dientes, confirmando que había dado en el clavo. Con esa reacción, Assassin lo comprendió todo. Saber ya había liberado su fantasma noble una vez. Lo que significa que solo le queda un disparo. Pero lo único capaz de contrarrestar a Ea era precisamente su espada sagrada. El combate estaba decidido. Su espíritu indomable se derrumbó en un instante ante esa realidad irreversible. Archer también debió haberlo notado. Aquí termina. Al final, los mestizos siempre serán mestizos, murmuró el rey de los héroes, dando un paso al frente. La espada de la ruptura comenzó a girar nuevamente. No debía dejar que la disparara. Saber debía estar pensando lo mismo. Ambos intentaron ponerse de pie, forzando sus cuerpos adoloridos. Pero la estrella que divide, Enuma.
Despiadadamente, la espada fue blandida de nuevo. Iban a perder. Si seguía así, perderían. Pero la espada de la victoria prometida no podía ser disparada. Si la liberaba, ella desaparecería de este mundo. Aún así. Assassin. Justo antes de que el fantasma noble de Archer estallara, Saber sonrió débilmente. Estaba preparada. Esa sonrisa transmitía su absoluta resolución. Ante esa sonrisa, Assassin. La espada fue alzada hacia el cielo. Y entonces. La estrella de la creación. Elish. Calibur. La espada de la sentencia cantó de nuevo, y la espada sagrada brilló en el campo de batalla. Negro y blanco. Un destello furioso y un calor abrasador. Las dos espadas que se encontraban en el pináculo chocaron violentamente, y entonces. HMPH. Archer contempló el resultado y soltó un bufido de aburrimiento. Lo que tenía delante era solo Assassin, postrado en el suelo. Solo eso. No había nadie más. La razón era obvia. Saber liberó su última espada sagrada y desapareció. Esa luz había sido inconfundiblemente la de Saber. Si la portadora ya no estaba allí, significaba inevitablemente que ese había sido su último resplandor. Llegando a esa conclusión, volvió a bufar. Sacrificarse para proteger a un falsificador, qué mujer tan estúpida. Pero esa determinación fue en vano. Nuevamente, Ea se activó. No habría misericordia. En el campo de batalla, el ganador siempre es uno. Adiós, mestizo. Mirando desdeñosamente a Assassin en el suelo, levantó la espada para dictar sentencia. En ese instante. Habiendo saltado a los cielos para ocultarse, Saber se abalanzó sobre él desde arriba. ¿Qué? Incluso el rey de los héroes dudó de sus ojos ante el ataque sorpresa de la mujer que creía aniquilada. Imposible. En este lugar, lo único capaz de resistir a Ea era la espada sagrada de Saber. Dado que había sido disparada, era imposible que ella hubiera sobrevivido. Su mente se congeló ante la contradicción. Pero, al ver a Saber sin su armadura mágica, finalmente lo entendió todo. La luz que había chocado contra su espada de la ruptura hace un momento, él había asumido que era la de Saber. Pero era falsa. Aquello fue una falsificación proyectada por Assassin. NGH. Maldita sea, pensar que yo me equivocaría de este modo. Su rostro se contorsionó de ira, pero, ya era demasiado tarde. Antes de que Archer pudiera cambiar de objetivo, la figura vestida de azul descendió de los cielos y griega. La espada de la victoria, Saber. Prometida Calibur. La espada dorada descendió con furia. Ese filo, en este instante, cortó por la mitad al espíritu heroico primigenio. Y entonces. ¿Acaso ya no le quedaban fuerzas para recomponerse? Saber mantuvo la espada abajo, sin levantar el rostro, y Archer, aún partido en dos, se limitó a contemplar al caballero que lo había derrotado. Y exhaló un último suspiro. Levantó su brazo lánguido y rozó la mejilla de ella con sus dedos, como si quisiera cerciorarse de la presencia de la caballero frente a él. Mujer odiosa. Hasta el amargo final decidiste oponerte a mí. La presencia del rey de los héroes comenzaba a desvanecerse. Pero te lo perdonaré. Algunas cosas son hermosas precisamente porque no se pueden alcanzar. Sus dedos se deslizaron. Su brazo cayó sin fuerza hacia la tierra. HMPH, entonces, supongo que mi derrota a tus manos era inevitable. Chasqueó la lengua de mal humor. Y por último. Hasta nunca, rey de los caballeros. Y también tú, falsificador, vaya, sí que ha sido divertido. Con una sonrisa irónica en los labios, el caballero dorado desapareció por completo. Y así, Saber también se preparaba para el final de su batalla. Con esto se acaba todo. Mi batalla ha terminado. Aquel golpe había consumido todas sus energías. Al igual que el rey de los héroes, su cuerpo comenzaba a volverse translúcido y a desvanecerse. Saber. Assassin, que había recuperado la conciencia, susurró como si quisiera detenerla. Saber le dirigió una cálida sonrisa. El contrato no se completó, pero por ahora, hemos ganado. Y así llegó su último momento. La tercera despedida. Pero no había arrepentimientos. Por este milagro de haberse reencontrado. Por esta inevitable despedida. Observó en silencio cómo su figura se desvanecía. Saber probablemente sentía lo mismo.
Entonces, me adelantaré. Mientras se volvía transparente, la rey de los caballeros esbozó una sonrisa que parecía la de una joven inocente. Les encargo el resto. Y con total serenidad, como una ráfaga de viento, la rey que buscaba el Santo Grial partió hacia la colina del destino, siguiendo los pasos del rey de los héroes. Así, los soldados regresaron al lugar al que pertenecían, y su guerra del Santo Grial concluyó. Pero la batalla de Emilia Shiro Assassin aún no terminaba. Poniéndose de pie una vez más, Assassin se dirigió hacia la gran caverna. Su cuerpo dolía igual que en aquel entonces. Su energía mágica estaba prácticamente agotada. Si se descuidaba, no podría mantener su forma y desaparecería. Su cuerpo estaba ardiendo. Mantenía ese cuerpo temporal a base de pura fuerza de voluntad. Ese final ya estaba decidido de antemano. Los Servants no pertenecen a este mundo. Emilia Shirou no podía quedarse en este mundo. Aún así, Assassin caminó. Todavía le quedaba algo por hacer. Solo un poco más. Si destruía el Santo Grial, todo terminaría. Él era el único Servant restante. Ningún espíritu heroico se interponía en su camino. Sin embargo. Una sombra parpadeó, frente al cráter llamado el Gran Grial, iluminado por las llamas rojizas y oscuras. Aquel hombre estaba allí. Kotomine Kirei. Sí. Parece que ambos logramos sobrevivir a duras penas, Assassin. Una voz rebosante de determinación. Sin rastro de dudas. Igual que aquel día. Ese hombre se alzaba frente a él, como si fuera el destino mismo. ¿Qué planeas hacer? No haría esa pregunta. Mientras él fuera Kotomine Kirei, este choque era inevitable. Por eso. Te lo ordeno con mis hechizos de comando. Suicídate, Assassin. Rulebreaker rompedor de todas las reglas. Solemnemente, se contrarrestaron mutuamente. Mientras Kirei levantaba los hechizos de comando, Assassin se clavaba la daga canceladora de contratos en su propio pecho. Con esto, Assassin dejó de ser el Servant de Kirei. Los objetivos de ambos eran claros. El propósito de Kirei era el nacimiento de la maldición. Kotomine Kirei bendeciría el nacimiento de todo el mal del mundo. El propósito de Assassin era detener la maldición. Emilia Shirou rechazaría a todo el mal del mundo. Kirei, que vivía en el presente honrando la voluntad de los muertos. Y Assassin, que deseaba la salvación para los muertos, incluso si eso significaba pisotear su voluntad. Ninguno daría un paso atrás. En ese caso. En completo silencio, Kirei alzó sus puños y Assassin proyectó sus espadas gemelas. Esta sería su última proyección. Con este par de espadas, su prana se había agotado por completo. Si intentaba proyectar algo más, tendría que prepararse para autodestruirse, tal como Saber lo hizo. Pero ese momento no era ahora. Solo se prepararía para la autodestrucción cuando estuviera frente al Santo Grial. También había cortado su conexión mágica. En menos de un minuto, su cuerpo se desvanecería. Por lo tanto, el ataque que le lanzaría a este hombre era genuinamente el último. Para Kirei, este también sería su último golpe. No había armas en sus puños cerrados. Había agotado todas sus llaves negras antes de llegar allí. Solo contaba con su propio cuerpo físico. Pero eso lo dejaba en una clara desventaja frente a su oponente. Por mucho que Assassin estuviera debilitado, seguía siendo un Servant. Existía una brecha de poder insalvable entre ellos. Por lo tanto, apostaría su vida. Vertería su último hechizo de comando, su propia energía mágica, su vida entera en sus puños. Kirei mataría a Assassin para cumplir su deseo. Assassin derrotaría a Kirei para destruir su anhelo. Apostando sus propias vidas. Con fuerza solo para un único choque. Poniéndolo todo en ese único golpe. Ambos patearon el suelo al mismo tiempo. Assassin bajando sus espadas. Kirei lanzando sus puños. El combate se decidió en un instante. Puños y espadas se cruzaron. Y entonces. Ligeramente más rápido, la espada de Assassin cortó el brazo del sacerdote. El sacerdote no se movió. No era un hombre que se detendría solo por perder un brazo. Pero permaneció inmóvil, con la mirada clavada en el brazo que acababa de perder. Assassin entendió lo que eso significaba sin necesidad de preguntar. Yo gano, Kotomine. Declaró, sin apartar la mirada. El sacerdote cerró los ojos por un momento y griega. Sí.
Y es mi derrota. Mirando a lo lejos, murmuró como si intentara convencerse a sí mismo. En ese caso, las palabras ya no eran necesarias. Ve, Assassin. No sé cuántos segundos aguantará ese cuerpo tuyo, pero si tienes un objetivo, date prisa. El hombre habló con la misma voz desinteresada que el sacerdote de allá. Kotomine. Tú eres el vencedor de esta guerra del Santo Grial. Ve hacia el Grial y cumple con tu deber. El vencedor de la guerra del Grial. A pesar del inmenso peso de esas palabras, el sacerdote las pronunció con su tono inalterable de siempre. Incluso en este mundo, seguiría siendo el eterno e insoportable enemigo de Miyashiro. Sí. Y como agradecimiento por haberme arrastrado hasta aquí, haré pedazos tu deseo sin la menor piedad. Y aún así. Gracias, Master. Mientras pasaba de largo, le expresó su gratitud a Kirei, con quien había compartido el campo de batalla. ¿Acaso el hombre sonrió ante esas palabras? Pero a Assassin ya no le quedaba vista para confirmarlo. Pasando sobre el cuerpo de Kirei, que se había desplomado en silencio, caminó hacia el Grial. Respiró, intentando llevar suficiente oxígeno a su cuerpo para poder moverse. Su garganta solo tragaría saliva una vez más. Ni siquiera le quedaba energía mágica para mantener su cuerpo espiritual. Por mucho que se esforzara. Sentía que su conciencia se desvanecía. Vamos. Quedaba un último trabajo. Parado frente al Santo Grial, recordó su perfil. Su sonrisa envuelta en luz. No la dejaré morir. Para llegar hasta aquí, había pisoteado los deseos de innumerables personas. Y aún así. No la dejaré morir. Le juró nuevamente a ese recuerdo ilusorio. Si alguien tenía que ser sacrificado, sería. No la dejaré morir. Porque soy el hermano mayor. Y un hermano mayor protege a su hermana. Iliada. Por eso, proyectó una vez más la sagrada espada negra, y para terminar. Adiós. Sonrió y se despidió de este mundo. Puedo ver el cielo. No queda nada. He vuelto aquí de nuevo. Me estoy hundiendo. La vida que ella salvó se está hundiendo. Por eso. Ah. Una vez más, extendió su mano hacia el cielo azul infinito. Y así, el largo invierno llegó a su fin, y la historia avanza hacia su epílogo. Capítulo 24 Epílogo. El confín del milagro. Al día siguiente. Todos los canales de televisión no hablaban de otra cosa que no fuera la noticia del gran derrumbe ocurrido anoche en el templo Ryudou. Fue un incidente colosal en el que parte de la montaña se vino abajo. Sin embargo, no hubo víctimas mortales ni desaparecidos entre los civiles. Weaver, uno de los involucrados en el suceso, había regresado sano y salvo a la casa de los Mackenzie. Atacado por los insectos enemigos, hubo un momento en que Weaver se preparó para lo peor, pero fue rescatado por quien fuera el máster de Berserker y una mujer misteriosa. Solo que, Ryder ya no estaba por ninguna parte. Me pregunto si el joven Alexei habrá llegado a Inglaterra a salvo. Ante el murmullo preocupado de la señora Marta, Weaver asintió con total naturalidad. Me llamó desde Heathrow al amanecer. De verdad, ese grandulón debería tener en cuenta la diferencia horaria. Ni siquiera una mentira tan improvisada hizo temblar su corazón. Vaya, no escuché el teléfono. Jeje, pero bueno, eso es muy propio de él. La señora asintió con una risita suave. Tras observar su rostro, Weaver se llenó de determinación y pronunció las siguientes palabras. Oigan, abuelo, abuela. Quisiera consultarles algo, ¿tienen un momento? Ante el tono solemne de Weaver, los ancianos dejaron sus tazas de café. ¿Qué ocurre, muchacho? Te ves muy serio. Bueno, la verdad es que, estoy pensando en tomar un descanso de la escuela. Por supuesto, primero lo hablaré con mi padre en Toronto. Pero, hay otras cosas en las que quiero invertir mi tiempo más que en los estudios. Vaya. Oh, cielos. Los ancianos abrieron los ojos de par en par, sorprendidos por la declaración de su nieto. Pero, ¿por qué tan de repente? ¿Acaso ya no te gusta la escuela? No, no es eso. Es solo que, me arrepiento un poco de no haberme interesado en nada más que en los estudios hasta ahora. Por eso, sí, creo que viajaré un poco. Quiero ver el mundo exterior. Quiero aprender muchas más cosas antes de decidir qué haré con mi futuro. Vaya, vaya. La señora sonrió alegremente, juntando las manos cerca de su pecho con evidente felicidad. ¿Escuchaste eso, Glenn?
De repente, el pequeño Waver ha empezado a decir cosas que diría el mismísimo Alexei. Ser comparado con él lo hizo sentir un poco feliz, pero también le dejó un pequeño nudo de soledad, por lo que Waver solo pudo esbozar una sonrisa irónica. Como sea, bueno, para prepararme y necesitar algo de dinero por adelantado, estaba pensando en buscar un trabajo a medio tiempo. Y ahí es donde entra mi consulta. ¿No sabrán de algún lugar en Fuyuki donde pueda trabajar sabiendo hablar solo inglés? El viejo Glenn se cruzó de brazos, pensativo. Bueno, esta ciudad tiene una cantidad de residentes extranjeros inusualmente alta para ser Japón. Si pregunto entre mis contactos del trabajo, seguro encontraremos varias opciones para ti. A ver, cariño, ¿eso significa que te quedarás en Japón un tiempo más? Al ver el rostro de la señora Marta iluminarse visiblemente, Waver asintió. Sí, si no les es molestia, puedo seguir abusando de su hospitalidad en esta casa hasta que logre establecerme. Pero por supuesto que sí. La señora dio unas palmadas de alegría, casi a punto de dar pequeños saltitos. A su lado, el anciano Glenn, manteniendo su expresión seria, le dedicó a Waver una sutil inclinación de cabeza que solo él notó. Waver, sintiéndose un poco avergonzado, se encogió de hombros y le devolvió el gesto con un guiño. Ryder se había ido. Pero aún así, la historia de este muchacho apenas acababa de comenzar. 2 meses después. ¿Estás completamente seguro de esto? Ante la pregunta del representante de la torre del reloj, Kariya asintió. Sí. Me queda poco tiempo de vida, pero haré todo lo posible para ser de utilidad en la reconstrucción de la familia Matou. Dicho esto, se despidió del miembro del personal. Su rostro, libre de las sombras del pasado, era el de aquel joven amable y afable que Kariya solía ser. Por supuesto, había cosas que jamás regresarían. Las dolorosas cicatrices de la magia seguían ahí. Su piel estaba quemada en varias zonas, su cabello seguía careciendo de color y su brazo derecho perdido no iba a volver. Un conocido le había ofrecido presentarle a una marionetista para conseguir una prótesis, pero él había declinado amablemente la oferta. Mientras emprendía el camino de regreso, reflexionó sobre aquella fatídica noche. La noche en que Kariya le declaró su rebelión a Souken. Evidentemente, Souken no era alguien que perdonara a un traidor. Se abalanzó sobre él de inmediato para intentar tomar el control de su cuerpo. Kariya estaba dispuesto a morir allí mismo, pero, por un golpe de suerte, Maiya, que había acudido sin perder tiempo, y Kiritsugu, que destruyó a Souken antes de que Kariya perdiera la vida, lograron salvarlo. Había sobrevivido 2 meses desde entonces. Con la muerte de Souken, a partir de hoy, Kariya se convertía oficialmente en el líder de la familia Matou. Pero la vida que le quedaba era corta. Haber aguantado 2 meses ya era un milagro. Quizás le quedarán un par de meses más, o tal vez solo uno. El tiempo apremiaba. En medio de todo esto, Kariya tomó una decisión. Construiría un terreno seguro donde Sakura pudiera vivir en paz. Aún después de la muerte de Kariya, la maldición de la sangre de los magos seguiría cayendo sobre Sakura. Si no tenía ningún respaldo, la torre del reloj la capturaría inmediatamente y la convertirían en un sujeto de experimentación. Para evitarlo, Kariya designó a Sakura como su sucesora y comenzó a entrenarla formalmente como maga. Aunque supongo que, siendo yo también un novato, sería más correcto decir que estamos aprendiendo juntos, ¿no? Por suerte, Kiritsugu había seguido cuidando de ellos desde entonces. De hecho, era Maiya quien les estaba enseñando los fundamentos de la magia. De esta forma, lograría que Sakura se volviera independiente lo antes posible, creando las bases para que estuviera a salvo, incluso cuando se quedara sola. Voy a estar muy ocupado, preparando el terreno con los de la torre del reloj, fortaleciendo las barreras de la casa. Y tendré que hablar seriamente con mi hermano Byakuya para asegurarme de que no haga ninguna estupidez cuando yo no esté. Si las cosas salían mal, los días venideros podrían ser incluso más duros y estrictos que el tormento que sufrió en el foso de gusanos de Souken. Y, sin embargo, extrañamente, sus pasos se sentían ligeros. ¿Por qué? Porque tío Kariya. Al final del camino, pudo ver la figura de Sakura, que lo llamaba mientras agitaba la mano.
Ante esa imagen, Kariya entrecerró los ojos por un instante, deslumbrado, y luego. Sakura. Le devolvió el saludo con la mano y apresuró el paso hacia casa. Hacia ese cálido hogar donde lo esperaba alguien a quien debía proteger. Kiritsugu, rápido, rápido. La niña de cabello blanco daba vueltas alegremente frente a Kiritsugu. Ellas Bielbon e Insvern. Ahora mismo, ella le regalaba una sonrisa deslumbrante. Al contemplar tan feliz escena, el rostro de Kiritsugu se suavizó. En aquel día de la batalla decisiva, él lo había perdido todo como Emiya Kiritsugu. Pero, como si la vida estuviera saldando cuentas por todo ese pasado, ahora disfrutaba de días felices e ininterrumpidos. Desde entonces, nadie se había ido del lado de Kiritsugu. Pensar que en el pasado, para él, cada encuentro había sido únicamente el preámbulo de una despedida. Saboreando esta rutina llena de paz, Kiritsugu rememoró los eventos de los últimos 6 meses. Tras la batalla final, Kiritsugu había regresado al castillo Insvern. Evidentemente, el viejo H no le abrió las puertas a un traidor desalmado que regresó sin el Santo Grial. El primer intento terminó con Kiritsugu vagando por las montañas nevadas. Para su segundo intento, Kiritsugu movilizó todos sus contactos de su época como mercenario, toda su fortuna y todos los recursos humanos posibles, recurriendo a la fuerza bruta. Hubo batallas feroces contra los homúnculos, que poseían fuerza equivalente a la de los servants. Y por alguna extraña razón, 2 homúnculos terminaron siguiéndolo por voluntad propia en medio del caos. Hubo muchos giros y contratiempos, pero finalmente logró recuperar a Ilia. Tras haber perdido a su madre, Ilia estuvo profundamente afectada al principio, pero ahora ya había recuperado toda su energía. Había perdido mucho, pero aún así, Kiritsugu logró recuperar a su hija. La esperanza que su difunta esposa le había legado. Hacia ese futuro brillante, Kiritsugu también había comenzado a caminar. Y entonces, un nuevo encuentro llamó a su puerta. Ese día, ambos se dirigían a la habitación de un hospital para recoger a un niño. Al parecer, era un niño que había perdido a sus padres en un incidente reciente. Era una casualidad del destino. Sin saber nada de eso, Kiritsugu e Ilia entraron en la habitación para recibir a ese niño como el nuevo miembro de su familia. Hola. Mucho gusto. Ilia se acercó al niño nada más entrar y lo saludó con energía. El chico parecía desconcertado ante la repentina aparición de una niña extranjera. Era normal. Kiritsugu sonrió y habló después de ella. Mucho gusto. Hemos venido porque nos gustaría ser tu nueva familia. Te lo preguntaré directamente. Entre ser enviado a un orfanato o ser adoptado por estas personas que acabas de conocer, ¿qué prefieres? El niño abrió los ojos de par en par, sorprendido por las palabras. Aún así, tras hacerles unas cuantas preguntas, asintió afirmativamente. Al ver su respuesta, Kiritsugu e Ilia sonrieron al unísono. Ya veo, qué alivio. Entonces, prepararemos tus cosas rápido. Tienes que acostumbrarte a tu nueva casa lo más pronto posible. Yupi. Tengo un hermanito. Mientras Kiritsugu recogía las cosas ajetreadamente, Ilia daba vueltas de alegría. Después de tanto alboroto, Ilia se detuvo de repente. Oh, cierto, Kiritsugu. Me olvidaba de decir algo muy importante. MMH. Ah. Sí, había algo que debíamos enseñarte antes de que vinieras a casa. Kiritsugu se giró. En su lugar, Ilia se infló el pecho y lo anunció con orgullo. Escucha bien. Kiritsugu es un mago. Ante una declaración tan extraña y sospechosa. Wow, abuelo, ¿de verdad? Eres increíble. El muchacho respondió con los ojos brillando de fascinación. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Kiritsugu es increíble. Ilia gritó, muy complacida por la reacción del niño. Yo soy Ilia. Idjas Bielbon e Insvern. ¿Y tú? La niña extranjera le extendió la mano y le preguntó su nombre. El chico de cabello cobrizo. Shirou. Yo soy Shirou, respondió con una voz clara y decidida. Shirou, Shirou, sí, me gusta. Al escuchar ese nombre, Ilia soltó una carcajada feliz y... A partir de hoy, encantada de conocerte, Shirou. Se abalanzó sobre el brazo del chico. Y así, los engranajes del destino comenzaron a girar una vez más.
Después de la Guerra del Santo Grial, Kirei asumió el cargo de su padre y se convirtió oficialmente en el sacerdote residente de la iglesia de la ciudad de Fuyuki. Tras la batalla decisiva, había reflexionado sobre muchas cosas. Sobre su propia naturaleza. Sobre el ser que cargaba con su mismo destino y distorsión. Y. Sobre la mujer que había amado a un Kirei como él. Al final, Kirei, a diferencia de aquel muchacho, no fue capaz de cambiar su forma de vivir. No diría que eso estuviera bien, pero ahora creía que tampoco era necesario cambiarlo. Sin embargo, también había decidido intentar resistirse un poco más. Como un último intento en su vida, Kirei había tratado de amar a una mujer. Siendo así, Kirei llegó frente a cierta iglesia. Era un reencuentro después de varios años, pero no estaba nervioso. Después de todo, él la había abandonado una vez. Lo más probable era que ni siquiera lo recordara. Aún así. Sí, ¿quién es? La niña que abrió la puerta abrió mucho los ojos por la sorpresa al ver a Kirei. Al contemplar su figura, Kirei sonrió. Como un último intento en su vida, Kirei había tratado de amar a una mujer. Siendo así. Hola, Karen. Siguiendo el ejemplo de aquel chico, Kirei decidió continuar intentándolo un poco más. Aquel juego de pretender ser una familia. Last episode. Había sido un viaje muy largo. Ya no sabía cuántas veces lo había repetido. Sus recuerdos se desgastaron tanto que ya ni siquiera recordaba quién era. Y, sin embargo, a través del páramo, continuó avanzando. En medio de una eternidad en la que perdía el rastro de sí mismo, había una imagen que nunca se desvaneció. Había muchas personas sonriendo mientras compartían una mesa en paz. Y una de esas personas se volteó hacia él y le dijo, John, con una dulce sonrisa. Avanzando por el páramo. Caminando por un sendero sin fin. Y más allá de todo eso. Llegó a ese lugar. No sabía cuántas veces se lo había pedido al cielo. Quería verlos. Quería verlos. Quería verlos. Y entonces. La utopía que tanto había anhelado seguía exactamente igual que aquel día. Frente a él, había muchas personas. Y en representación de todos ellos, una chica le dirigió una sonrisa. Bienvenido a casa, Shirou. La chica pronunció el nombre del chico. Y en ese instante, los recuerdos volvieron con total claridad. Sí, ya estoy en casa, Ilia. Y entonces. Tras haber concluido su larguísimo viaje, el chico corrió hacia donde estaba la chica. De este modo, el telón cae sobre este escenario, y el narrador guarda silencio. Sin embargo, su historia no ha terminado. Hubo muchas tragedias. Hubo muchas personas que no pudieron ser salvadas. Aún así, ellos seguirán caminando por sus propios senderos. Hacia el lugar donde los esperan sus seres más preciados. Hacia ese futuro rebosante de esperanza. Fin. Nota del autor. Les dije que Ilia no aparecería, eso fue una mentira. Y con esto, Fate/0 Avensfell ha concluido. Esta obra comenzó sin mucha planificación y casi sobre la marcha, así que jamás imaginé que lograría terminarla, estoy abrumado por la emoción. Al ser una historia tan incierta, lamento muchísimo todos los problemas que causé con las sinopsis engañosas, la suplantación de la verdadera heroína, las largas pausas en la publicación, y tantas cosas más. Pero incluso en medio de todo eso, a todos los que me apoyaron, no hay palabras suficientes para expresar mi gratitud. A todos los que leyeron la historia hasta aquí, muchísimas gracias por todo.